Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad. Hoy, en otro día durísimo para la economía argentina, el Banco Central de la República Argentina, que en una sola jornada se patinó 800 millones de dólares para tratar de controlar un dólar incontrolable. Esa cifra, 800 millones de dólares en un solo día. Ayer, bien lo apuntaba recién Fernando Alonso, 200 millones de dólares y un Banco Central que ya se liquidó el adelanto del Fondo Monetario Internacional. En un día donde se conoció además el índice de inflación, 3,1 para arriba, inflación creciente en la Argentina, con un acumulado además, 3,1 la inflación, no da tregua, ataca a los bolsillos de todos. 19,6 en lo que va de este año, pero además golpeando fuerte en distintas áreas indispensables para la población. Transporte, por ejemplo, 5% la inflación en transporte, 5,2. Recreación, algo que los argentinos nos estamos olvidando, 5,1, y en alimentos, 4%. Pega fuerte, sigue pegando fuerte la inflación. Fernando Alonso, además con esto ya vamos a una inflación anual de ¿cuánto? Bueno, si con suerte vamos a alcanzar el piso de 32%, pero ya cada vez hay más economistas y más consultoras que estiman que va a llegar a 35% la inflación de enero a diciembre de este año. 31,2 está, si vos mirás para atrás, los últimos 12 meses, así que va encaminado a tener que pedirle un waiver el gobierno al FMI por no poder alcanzar la meta de inflación. Y vos sabés, Gustavo, que estábamos dando los números de venta de reservas que hizo el Banco Central. Hoy cayeron 1.617 millones de dólares las reservas del Central. Además de los efectos de la venta de estos 800 millones de hoy, los 200 millones de ayer, dicen que hizo la cancelación de un crédito que le habían dado los bancos privados por 500 millones de dólares al Tesoro de la Nación. La duda está si lo tuvo que cancelar porque le sobraban dólares al Banco Central o porque los bancos comerciales pidieron los dólares y no renovaron este vencimiento. Pero el dato realmente realmente contundente que vos diste anteriormente, ya se patinaron la plata del adelanto del Fondo Monetario Internacional solo para tratar de calmar al dólar. Esto es increíble realmente. 8.500 millones de dólares llevan gastados, los 7.500 millones que prestó el FMI, más 1.000 millones más, cayeron las reservas desde el 20 de junio, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, hicieron la primera transferencia. Así que hay muchas dudas en el mercado, si, como decía hace un rato Aníbal, si el gobierno va a tener capacidad para enfrentar los vencimientos que tiene de deuda de acá a fin de año. Bueno, por eso a nivel internacional lo están poniendo a Turquía y a la Argentina como las dos economías emergentes con más riesgo de default en este momento. Y por eso hoy estuvieron en Wall Street el secretario de Finanzas y el vicejefe de gabinete intentando llevar un poco de tranquilidad a los inversores. Más que llevar tranquilidad, fueron a pedirle paciencia, fueron a pedirle una tregua, fueron a pedirle que aflojen un poco la venta de títulos públicos de la Argentina, que es lo que hizo elevar tan rápido el riesgo país arriba de los 700 puntos, como lo venimos marcando todos los días. Hoy subieron un poquitito los títulos públicos, pero siguen arriba de 700, y arriba de 700 en el mercado se considera que son precios de default. Así que el riesgo país hoy sigue alto, sigue arriba de los 700 puntos, que marca la desconfianza de los mercados internacionales en la Argentina, ¿no? Sí, 704 creo que cerró, en algún momento llegó a 725. La cuestión es que arriba de 700 estás en zona de default. Significa que si vos querés emitir deuda, vas a pagar 2 dígitos de tasa. Y ningún país que paga 2 dígitos de tasa está bien visto en el mercado. Claramente el que compre un título en esas condiciones está sabiendo que está comprando un título de un país que está en situación de riesgo. Y eso es lo que ve todo el mercado, y eso es lo que se va a extender en los próximos meses, y por eso el dólar no tiene techo. El gobierno lo quiere parar en 30, 31, no tiene techo.
Bien, gracias Fernando, gracias. Yo solamente enseguida vamos a ir a las contradicciones de los arrepentidos, información importante que tiene Darío Villarruel, pero solo quiero detenerme en esto que le mostrábamos anteriormente, de la entrevista que el ministro Nicolás Duchovne, que realmente con lo que dijo Duchovne anoche en el reportaje que le hizo Alejandro Fantino, es para preocuparse y mucho, porque ha demostrado un ministro que no solo no sabe qué explicar o cómo explicar la crisis en la que nos han metido, sino que llegó a decir que el único objetivo del gobierno es evitar una mega crisis. Un ministro de Economía que dice que el único objetivo del gobierno es evitar la mega crisis lleva más preocupación a una Argentina muy preocupada. Pero fíjese la insensibilidad de este gobierno que vuelven a hablar sobre un tema que todos deberíamos cuidar, que son nuestros ancianos, nuestros viejos. Pone en duda las jubilaciones que se obtuvieron con moratoria. ¿Está pensando en sacar eso el ministro Duchovne para meter más cuchillo al ajuste? Escuche lo que dijo. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es evitar una mega crisis en la Argentina como la que ya vivimos tantas veces, en 2001, en los 80. Eso es lo más importante, evitar crisis, porque en cada crisis acumulamos nuevas camadas de pobreza. Me asusta lo que me decís. No. Mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Vos sabés que durante el kirchnerismo, de 2 millones de jubilados, pasamos a 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio entraron por moratorias, en muchos casos aportando un dinero que se licuó. Es decir, hoy tenemos 5 millones y medio de jubilados, 3 millones y medio de los cuales aportaron muy parcialmente a su jubilación. Increíble, poniendo en duda a los jubilados que tuvieron la posibilidad, porque tal vez no pudieron hacer los aportes o porque no les dio la posibilidad. Y hubo un gobierno que se ocupó del estado de bienestar en la Argentina y les dio la posibilidad de jubilarse, y ahora este gobierno les quiere sacar ese beneficio. Es de una insensibilidad, pero claro, anoche lo contaba Alejandro Berkovich. En las últimas horas Duchovne presentó más ajustes al gobierno. Está queriendo ir a ajustar todas las áreas del gobierno, pero además va con un ajuste mucho más duro al anunciado y al que se comprometió con el fondo para que las cuentas le cierren, porque no pueden parar el dólar, no pueden evitar la recesión, no pueden evitar la caída, el cierre de fábricas. Veíamos lo de Adidas, 700 personas hoy en la calle con el cierre de una fábrica y el dueño al borde de las lágrimas diciendo que tenía todos, ahí está, mire esta imagen. Esto es lo que nos debemos ocupar en la Argentina de hoy. Fábricas otra vez cerradas, sin laburantes, sin producción nacional. Fábricas cerradas otra vez en la Argentina. 700 empleados en la calle, con lo que significa el impacto para una localidad como Esteban Echeverría, esos 700 despidos. Realmente es tremendo, doloroso, y que el gobierno esté mirando para otro costado, que el gobierno está detrás de operaciones judiciales para perseguir opositores o para perseguir a todos aquellos que no opinan como ellos, encarcelando a gente porque no piensan como ellos, como ocurrió con los dueños de este grupo. Es penoso. Estamos perdiendo la República. Y tal vez cuando muchos se den cuenta sea demasiado tarde, porque ya la crisis económica y la recesión está entre nosotros y la institucionalidad está al borde de la quiebra en la Argentina de hoy. Vamos a las contradicciones que nadie te cuenta sobre los arrepentidos que además están en libertad. Funcionarios, fueron funcionarios y admiten que recibieron guita y están en libertad. Es increíble lo que está pasando. Vamos a ver. Fíjese. ¿Quién miente acá? ¿Carlos Wagner o Ángelo Calcaterra, el primo presidencial? Wagner dijo
La trama de coimas y licitaciones se armó en 2004 junto a los empresarios más prominentes de la obra pública, entre ellos IEXA, en ese momento propiedad de Franco y Mauricio Macri, a quien el juez se olvidó de citar en los cuadernos gay. Ángelo Calcaterra, arrepentido ante Bonadío, ¿qué dijo? Negó el pago de coimas y dijo que solo se trató de aportes de campaña. ¿Quién miente? ¿Wagner o Ángelo Calcaterra? Pero no es la única contradicción. Vamos a otra. Luis Betnaza, de Techín, dijo que su empresa nunca pagó coimas, solo hizo lobby para que el gobierno de Néstor Kirchner le haga un favor para negociar una indemnización que debía pagarles Hugo Chávez. Claudio Uberti, exfuncionario arrepentido, aseguró que Techín pagó coimas por concesiones viales. Pero además se involucró Uberti, porque Uberti dijo que a él, Betnaza, Claudio Uberti, le había pagado, le había dado dinero. ¿Quién miente acá? ¿Y cómo es posible que un exfuncionario como Uberti, que se involucra en pagos que serían ilícitos, está libre? Darío Villarruel, ¿alguna explicación para esto? A ver, Luis Betnaza no había cometido ningún delito. Niega haber cometido ningún delito. Aparece Uberti metiéndolo a Betnaza, con lo cual hay una contradicción. En algún momento habrá que hacer un careo entre estas dos personas, los otros dos anteriores, Wagner y Calcaterra, porque hay un dato concreto. A ver, estos tipos, teóricamente, para el juez Claudio Bonadío, son integrantes de una asociación ilícita que cometía delito de coima, activa o pasiva, sean funcionarios o sean empresarios. Tendrían que estar detenidos, más allá del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no ha sido probado. Eso se prueba en otra instancia. Los datos se dan ahora y cuando llegue el juicio oral de acá a mucho tiempo, si llega a juicio oral, sentadito Centeno, sentaditos todos los empresarios, sentaditos todos los exfuncionarios, cara a cara, con las preguntas del tribunal, con las preguntas del fiscal, con las preguntas de los abogados defensores, deberán probar todo esto que se está armando. Gustavo, yo tengo la sensación que esto es patear para adelante en periodo electoral y que después pase muy poca cosa de acá a varios años. Claro, totalmente. Pero vamos a quien vos nombrabas, Claudio Uberti. Fíjese, porque muy lindo el título que hoy vendieron durante todo el día. Declaración judicial explosiva, Claudio Uberti. El día que murió Kirchner, en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares, ¿eh? Lo contó y todo Uberti, así. Cifra redonda además, ¿eh? Hay que tener exactitud para saber que había 60 millones de dólares, afirma Uberti. Muy linda la declaración. Vamos más abajo, bastante más abajo en el desarrollo de la información. Uberti aclaró que él no había visto esos 60 millones, pero que los sabía por comentarios. Y también declaró desde Buenos Aires se transportaban los bolsos de Santa Cruz. Fíjense esto. Uberti dice, y lo ponen en título, había 60 millones, pero después Uberti aclaró frente al juez que él no había visto esos 60 millones, pero que los sabía por comentarios. Por comentarios. Él no vio nada, pero por comentarios dice que había. Yo, si fuese el fiscal, le hubiera dicho, no será mucho, Uberti, ya con lo que me dijiste es suficiente, porque la verdad que las declaraciones salen a cuentagotas, los medios titulan temprano, la gente se queda con eso, y claro, 60 millones de dólares en una habitación. Imagine usted, señor, señora que nos está viendo, una muerte dramática y 60 millones de dólares que alguien contaba o llevaba en bolsos. La verdad es totalmente inverosímil y además absolutamente incomprobable. No, pero además otro dato para tener en cuenta. Hoy también otro gran título durante todo el día, que el piloto del Tango del avión presidencial vio que llevaban bolsos. Decían los bolsos con dinero, todo lo demás. Pero el piloto aclara,
yo veía bolsos, no sabía el contenido, ni sabía cuánto pensaban porque nunca los levanté. Bolsos y valijas, cuando uno viaja. Pero cuando ¿Qué uno lleva? viaja... Ahora, yo digo una cuestión y hay que tenerlo en serio. Yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a ver los funcionarios cómo viajan en los aviones, porque quiere decir que cualquier funcionario que vaya con bolso en un avión son bolsos con dinero. Sí, y además Creo que eso ahora, a partir de ahora, funcionario que se ve del actual gobierno con un bolso en la mano lleva dinero adentro. Y un dato, Gustavo. Todos coinciden en que iban llenos y volvían vacíos. ¿Cómo saben que volvían vacíos? ¿Lo abrieron? Porque no le preguntan eso al fiscal ni al juez. No, pero el piloto decía que él no los pesó, que él nunca los tuvo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a lo que hoy fue. Finalmente, la política tuvo un gesto de racionalidad. Aparentemente no se logró el quórum porque faltaron 2 senadores de Cambiemos, que son los más interesados en lograr el desafuero de la expresidenta. No lograron el quórum y le evitaron el show a Bonadío. Y vamos a ver los principales cruces que hubo en el Senado sin quórum. Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política, a la sociedad desde la política. Y la señal consistía simplemente en cumplir oficios varios, un orden judicial para que se pueda allanar. Creo sinceramente que los señores senadores que no están presentes o estando presentes no dan quórum, que tienen el derecho de hacerlo, cometen un gran error. Algunos creen que todavía estamos bajo el marco de la vieja ley de fueros, en donde esta cuestión impedía la marcha de una investigación. Yo lo que sostengo es que no hay ningún impedimento para que un senador o un diputado sea investigado desde el primer minuto hasta el último, hasta la condena. Y tiene que concurrir a cada una de las instancias y citaciones que el magistrado le haga. Lo único que está establecido como inmunidad constitucional es la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Estos son 2 temas que requieren de un tratamiento especial del Senado frente a lo que yo considero una pena anticipada, que es la prisión preventiva. Este es el allanamiento más publicado de la historia judicial argentina. Muy bien, esto era lo que se vivía hoy. Pichetto dando quórum para favorecer los allanamientos. Está la senadora nacional Anabel Sagasti. Buenas noches, senadora. Hola, buenas noches. ¿Cómo analiza primero el tema del pedido para el permiso para allanar, ¿no? Y segundo, bueno, lo que ahí se comentaba y la actitud de estos senadores, incluso del peronismo, ¿no? Sí, en realidad yo prefiero destacar el acto de racionalidad de los senadores y las senadoras que entendieron que no teníamos que ceder hasta ante el atropello del no juez Bonadío, ¿no? Me parece que lo más importante es que se comprendió en el Senado de la Nación que acá lo que no se busca ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca, sino básicamente que es una cuestión política. Es una cuestión de persecución política a una senadora de la Nación, que es expresidenta de la Nación, y que, como decía muy bien Pichetto, para un allanamiento obviamente se necesita mínimo un marco de sorpresa para buscar algo que no sabemos lo que busca Bonadío, porque tampoco cuando nos mandó el auto explicita qué es lo que está buscando, ¿no? Pero más allá de eso, el mismo Bonadío, cuando nos envía, en la nota que nos envía al Congreso de la Nación con el auto fundado, podríamos decirlo, para ser generosos, dice que la medida probablemente sea ineficaz. ¿Dice eso? Dice que probablemente reta al Senado de la Nación por la dilación de una semana. Dice que ha sido divulgado y que obviamente todos saben que hay 3 domicilios que se van a allanar y que probablemente sea ineficaz. Entonces esto... este es un dato interesante, porque esto no se dice, esto no se cuenta, ¿no? Que el propio juez admita que va a ser ineficaz el allanamiento que él prevé, quiere decir que quiere show. Claro, exactamente. quiere show. La confesión de parte. Que es el principal oficio de Bonadío, ¿no? Es ser quien escribe los contenidos
del show del gobierno de la nación, ¿no? Porque evidentemente lo que se busca con esto es una violación a la intimidad de la expresidenta, y hay que irse no muy atrás en el tiempo. Nosotros fuimos testigos, todos los argentinos y las argentinas, de la filtración de las escuchas privadas de la senadora Cristina Fernández de Kirchner con un allegado de ella, Parrilli. Bueno, ahora quieren hacer lo mismo, yendo un paso más allá, que es filmar, fotografiar, llevarse, romper tal vez, porque, romper. A ver, hay que decir que Bonadío hizo una provocación a la institución Senado el lunes a la noche, cuando casi en un marco de ilegalidad produjo ese allanamiento en el edificio donde vive, rompiendo un departamento donde no encontraron absolutamente nada, y donde dice que fueron por... Algunos dicen que una vecina sintió ruido a caja fuerte, según dicen algunos diarios, el fiscal tenía indicios porque una puerta no le cerraba la cercanía. La verdad que un marco de delirio... no, y además para abonar al show y al largometraje de Bonadío y compañía, lo que se va a hacer con los allanamientos, o el principio de los allanamientos, es que tienen que ser diurnos, de día. Si no, tiene que estar expresamente fundado por el juez que deben hacerse la noche. Además, ¿quién les avisó a las cámaras que estaban ahí? Evidentemente, bueno, y ese día sabemos la corrida del dólar que hubo, sabemos la situación económica en la que estábamos viviendo, y por supuesto fue un amedrentamiento al Senado de la Nación. Lo que nosotros pensamos de lo que pasó hoy, es que no hay nada que festejar, que fue un día triste para la democracia porque es un atropello a otro poder del Estado. Nosotros tenemos que controlar a los jueces y controlar al Ejecutivo, ¿no? Es un equilibrio, y lo único que tenemos son nuestras inmunidades para votar en libertad, ¿no? Está bueno lo que dice usted, porque mucha gente cree que un juez pide y el Senado de Diputados tiene que hacer. Y ustedes tienen que analizar y examinar el pedido para ver si es racional, porque si no caemos en el gobierno de los jueces. Totalmente. Pero además lo que yo quiero decir es que la verdad que primero que no hay nada que festejar hoy, que se ha logrado cordura entre varios sectores de la oposición, y que también da una esperanza, ¿no? De que a partir de ahora nosotros construyamos un camino para constituirnos como una alternativa política que piensen los argentinos, ¿no? Porque nosotros estamos discutiendo esto hoy, pero en realidad yo, como representante de la provincia de Mendoza, me encantaría estar discutiendo en el Senado de la Nación qué pasa con el Fondo Solidario de la Soja, ¿no? ¿Qué pasa con los reintegros? Que es un tiro al corazón a las economías regionales. Ahora lo vamos a hablar con el intendente Paco Dureñón y Bella, pero realmente el ajustazo que están sufriendo las provincias, que llama la atención que los gobernadores no abren la boca. Bueno, en la provincia de Mendoza se calcula que son 1.500 millones de pesos el Fondo Solidario de la Soja. Equivale a todos los insumos, los medicamentos que el Ministerio de Salud de la provincia gastaría durante un año. Eso es lo que estamos hablando. El gobernador de la provincia ha minimizado el impacto en una provincia que está sobreendeudada en dólares a partir del mandato del gobernador Cornejo. Entonces, eso es lo que queremos discutir. Ni hablar de los reintegros en las economías regionales, ¿no? Que obviamente es una política para que podamos tener un mínimo de competencia a nivel internacional. Bueno, entonces, en vez de estar hablando de eso, lo que les pasa a los argentinos, que tenemos una economía dolarizada, que los trabajadores cobran en pesos, pero los alimentos están en dólares, la nafta está en dólar, el gas está en dólar. En vez de estar hablando de eso, estamos hablando de un atropello de un personaje que puede tener un despacho en Comodoro Pi. Ahora, de juez no tiene nada, porque no busca la verdad, ni tampoco aplica la ley. Entonces, me parece que lo que podemos dar como positivo de lo que pasó hoy en el Senado es que podemos empezar a construir un camino de alternativa para los argentinos que piense en los argentinos y no en el show político que nos ofrece Mauricio Macri. Gracias, senadora, muy Gracias amable. A ustedes. Bien, está el intendente de San Antonio de Oreca, Paco Dureñona. Vamos a hablar con él sobre este ajustazo tremendo sobre las provincias, pero tenemos a dos dirigentes gremiales, Roberto Baradel y a Omar Plaini también. Roberto, hoy hubo una marcha muy fuerte, multitudinaria, para destacar esto que ustedes vienen denunciando, el mal estado de las escuelas, recordar la muerte de los dos docentes, donde pareciera que el hilo se corta, ponen preso al gasista y chau, ya se solucionó todo. No les importa, yo llegué a la conclusión, no les importa, hay un grado de insensibilidad
empezando por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y por todos los funcionarios, y también de desgobierno en la provincia. Hoy lo planteaban claramente los docentes de Moreno, la mujer de Rubén decía, la escuchó la gobernadora diciendo cuando se apagan las cámaras, que ni se les ocurra, porque las necesitábamos antes que sucediera lo que sucedió. Pero tampoco fueron a acompañar a los docentes, a dar indicaciones de política educativa, de un plan de contingencia. Los docentes de Moreno y los directores se tuvieron que arreglar solos como pudieron, tratando de resolver sobre situaciones que hoy están impactando en toda la provincia de Buenos Aires. Dos muertes que podían haber sido absolutamente evitables, y hace 2 días una fuerte descarga eléctrica a otro profesor en la Escuela de La Plata, Melchor Romero, que todavía tiene consecuencias, que por supuesto afortunadamente está fuera de peligro, pero él está muy asustado y además todavía está en observación porque no sabe si esto le deja alguna secuela y demás. Bueno, ahora mirá, pero hay un estado nosotros entramos a esa escuela de educación especial. Sí. No se puede creer cómo estaban dando clase de la manera, no solamente el tema eléctrico, el tema del gas. La escuela se había prendido fuego una cocina, tenían comedor, le arreglaron la otra industrial. Tiene 4 hornallas, bueno, había 3 nada más. Una estaba el agujero, las otras 3 oxidadas. Cuando voy a abrir la puerta del horno me dice la cocinera, cuidado Baradel que se cae la puerta del horno. La que habían reparado, la que está en funcionamiento ahora. Claro. Bueno, el gas. Bueno, así hay muchísimas escuelas. Hoy, desesperadamente, unas mamás de José C. Paz me decían, la escuela 21 de José Paz nombrada, que en una situación no tienen clase los chicos. Ni siquiera que el tema de los comedores escolares tuvieron en cuenta. Sánchez no convocó a reunión de gabinete. La gobernadora no convocó a reunión de gabinete para ver cómo hacer frente a esta situación. Le estamos reclamando esto. ¿Y de paritarias? No hablar. Ni hablar. Mira, conciliación obligatoria. Vence el viernes. Mañana es el día 14. 15 días tiene el periodo de la conciliación. Este va a ser el primer gobierno que prácticamente no cumplió la conciliación obligatoria porque no convocó ni una sola reunión en el periodo que dura la conciliación obligatoria para poder conciliar. Omar, estábamos viendo, bueno, al inicio cómo se agudizan los despidos, 700 despidos con el cierre de Adidas Esteban Echeverría, cierre de una empresa de transporte en Córdoba, suspensiones. Ayer hubo una reunión importante, más de 50 gremios muy fuertes, pidiéndole a la CGT, dice llanamente, que se ponga al frente de la protesta, ¿no? Elaboramos un petitorio, que si me permitís, Gustavo, lo voy a leer, los más de 50 gremios. Son 5 exigencias al gobierno nacional y 4 reclamos a nuestra propia central, que es la CGT. Entre las exigencias del gobierno, obviamente le exigimos un cambio rotundo de la política económica, la defensa de la industria nacional, las pymes y las economías regionales, la regulación de las importaciones, la recuperación del mercado interno, declarar la emergencia ocupacional y alimentaria y nuestro total repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el segundo punto, rechazamos la reforma laboral, exigimos paritarias libres, aumento de emergencia al salario mínimo vital y móvil porque es una vergüenza lo que otorgó el gobierno, y el cese de la extorsión del Ministerio de Trabajo, que homologue los acuerdos con la parte patronal, y también en el mismo sentido exigimos el cese de toda intervención o negativa de reconocimiento certificado de autoridades, más las extorsivas multas que le están haciendo a varias organizaciones sindicales, como el caso de bancarios, SUTEBA, camioneros. Tercer punto, exigimos la derogación de la reforma previsional, el aumento de las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones de los trabajadores de la economía popular. El cuarto punto, exigimos el cese de los tarifazos y la regulación del precio de los servicios públicos. Y el quinto punto, la derogación de la reforma tributaria, un nuevo esquema tributario progresivo que paguen más quienes más tienen y no al impuesto al trabajo. Y le reclamamos a nuestra Confederación Regional del Trabajo, primero, urgente convocatoria al Comité Central Confederal. Segundo, una urgente convocatoria a un plenario regional de la CGT. Y tercero, urgente llamado a un plan de lucha en defensa de los trabajadores, de los intereses de los trabajadores. Y por último, solidaridad con todos los trabajadores en lucha. Eso es lo que decidimos ayer, las más de 50 organizaciones. Ahora, que nos volvemos a reunir el próximo miércoles. Usted escuchó al ministro de Economía, lo que dijo en las últimas horas, ¿no? Sí, sí. Que están trabajando para evitar una megacrisis. Digo, de todo esto, más ajuste, porque aparte, lo escuchó también hablar
cuestionando las jubilaciones que se habían dado en los últimos años. Nosotros lo dijimos ayer y lo reitera hoy, creo que todo el espectro sindical. Este gobierno no solamente está desorientado, no sabe dónde va. Y quien no sabe dónde va termina en cualquier parte. Así dice el dicho popular. Por lo tanto, nosotros no esperamos nada de este gobierno. Por eso le exigimos el cambio rotundo del modelo económico que nos lleva indefectiblemente a mayor pobreza, mayor indigencia, mayor ajuste, y esto va acompañado de la represión, que la estamos viviendo. Sí. Respecto de las jubilaciones, sí. Hay que decir que son derechos adquiridos. Sí, totalmente. Que hubo gente que pagó una moratoria. Sería una estafa, por eso es muy importante. Pero vos viste cómo lo van metiendo, ¿no? Claro. Porque yo digo, hoy por hoy, empezar a hablar de que hay demasiadas jubilaciones en la Argentina, cuando la verdad deberíamos estar todos contentos porque hay gente que se jubiló, que no podía. Con esfuerzo, que tuvo que pagar. Es una barbaridad, inclusive la extorsión que vivimos sistemáticamente, vuelvo a repetir, ahora no conforme con las intervenciones, no conforme con las auditorías, ahora van por la quiebra económica de los sindicatos. Además, ¿quién lo dice? Para este gobierno el mejor sindicato ¿Quién lo dice? Es el más débil, el que no No existe. se sonroja Gnocchi del Senado. No pagaba impuestos en la casa que tenía de un baldío. La plata la tenía afuera. Sí. Ese señor es el que dice que cuántas jubilaciones cómo perjudican el tema del Estado. ¿Me permiten? Tengo que hacer una alerta, ¿eh? Sí, cómo no. El gobierno de Macri se lleva puesto a otro juez, otro avance sobre la justicia. Como el gobierno lo quería, lo tenía en la mira, acaban de destituir al juez en lo contencioso y administrativo de La Plata, Luis Arias. No nos olvidemos. ¿Por qué el gobierno de Macri lo tenía en la mira? Porque fue uno de los primeros jueces que se animó contra el tarifazo impagable en el año 2016, que incluso produjo sentencia en contra, si mal no me acuerdo, Darío. Y además tomó los argumentos de la Corte, que el aumento tenía que ser razonable. Es decir, que un juez de primera instancia que toma lo que dice la Corte, el gobierno lo echa. Mirá, estaba acusado de abuso de autoridad, prevaricato, desborde de competencia e interferencia de otro proceso. Finalmente lo echaron por mal desempeño en sus funciones, que es bastante abarcativo. Fue 9 votos a favor y 2 por la absolución. Lo grave, Gustavo, es que hay muchos jueces que escuchan, que ven, que se asustan, que tienen miedo de aplicar la ley porque este gobierno te pasa al degüello. Pero además, si va a aplicar la ley, te echan. Darío, no nos olvidemos de esto, estaba preanunciado en los medios que este era uno de los jueces en la lista de Macri que no los quería de juez. Lo terminan destituyendo. ¿Cuándo tomaron la decisión? Después que falló con forma de derecho con respecto a una conciliación obligatoria que nos aplicaron a los trabajadores de la educación el año pasado. A partir de ahí... Por defender a los laburantes. Por defender. Y miren las declaraciones del ministro de Trabajo y de los ministros el año pasado con respecto al tema del juez. Por defender a los trabajadores y por defender a los ciudadanos. Además, un juzgado importante, el juzgado contencioso administrativo y federal de La Plata. Claro. Imagínate, donde están un montón de cuestiones y ahora seguramente designarán a alguien por concurso. Me imagino, ¿no? Paco Durañona, qué día, digo, cuántas cosas que se van acumulando, ¿no? No, pero viene siendo sistemático, es uno tras otro. Me vas a acordar a esa conferencia de prensa, no sé qué fue lo que explicó Esteban Bullrich, donde contaba la estrategia del manual ilustrado de Durán Barba, que era tirar permanentemente, abrir problemas, cuestiones, y que en toda esa maraña de problemas y noticias y agenda que van generando, algunas van entrando. Por eso no fue ligero el comentario de Duhovne cuando planteó anoche la posibilidad de que, voy a escuchar muy atentamente cómo lo dice, algunos señores que se sientan con nosotros, y señala como que estuvo reunido él con ellos de un lado y del otro, hablar de política económica, nos piden
Es una cosa increíble. Increíble. Y bueno, y lo de juez Arias es uno de los pasajeros del cohete a la luna. Claro. Bueno, es tremendo. Se está ejecutando esa es decir, idea. la persecución a la Argentina se está concretando. Hay que decirlo esto, hay que decirlo con todas las letras. Sí. La verdad, las garantías individuales cada vez están más acotadas. No, están absolutamente acotadas. Es un modelo novedoso. A mí me gusta estudiar la historia constitucional y cómo va evolucionando en esta Argentina que vamos de un lado a otro permanentemente. Entonces es un modelo bastante novedoso. Es una dictadura democrática que llega con el voto de la ciudadanía, absolutamente engañada, con una farsa total en todos los eslogans de campaña, porque no solamente no se cumplió ninguno, sino que se hizo exactamente lo contrario. Una estafa electoral. Y además, atrás de eso, un sistema internacional de invasión a gobiernos populares, ya reconocido, explícito, donde además se puso sobre la mesa el caso de la Argentina, una guerra anti-K. Analytic. Explicitada también por periodistas de la Argentina. Sí, Analytic, lo que usted dice en el Parlamento británico, denunciado en el Parlamento británico. Exactamente. Entonces, ¿qué modelo es este? Sí, confunden y le invaden permanentemente con falsas noticias, como está sucediendo ahora. Porque todos los hechos que vemos, escandalosos, no existe más el Estado de Derecho, son para generar tapas. Ahora, a mí me da la impresión, yo peco siempre de ser muy optimista, de que este es un momento espectacular para la Argentina. Porque realmente nos va a permitir, para 2019, conformar un movimiento con mucho respaldo popular, no por virtud nuestra, sino porque ha quedado bien pero no explícito está muy dividida arriba de la mesa. No está muy dividida la oposición. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Más allá, el peronismo no está muy dividido. Más allá de las ofertas electorales y cómo se van definiendo, hay una desaprobación que está casi en los 2/3 al gobierno de Macri y de Vidal. Eso no tiene marcha atrás. Y la crisis, como dijo Aníbal hace un ratito, va a ser parecida a la del 2001. Nos va a permitir realmente llevar adelante una nueva constitución en la Argentina que ponga blanco sobre negro sobre cuestiones que realmente ya no dan para más. Poner en discusión el sistema judicial, poner en discusión cuestiones que se eliminan por DNU como si nada, poder hacer una profunda reforma en la infraestructura escolar y que no dependa de un gobierno si los docentes están de rodillas o si son considerados. Una profunda reforma de vivienda, una profunda reforma industrial de valor agregado. ¿Quién va? Es necesario. ¿Cómo se van a cuidar nuestros recursos energéticos? ¿Qué alianzas vamos a generar en nuestra región, en el mundo? Todo eso nos permite discutirlo cuando hasta hace 2 años atrás esa discusión parecía que era una mala palabra solamente porque formaba parte de un gobierno que algunos no querían. Mara Ruiz, esta economista, estamos siguiendo hoy, ha sido otro día realmente negro, ¿no? 840 millones de dólares se patinó el Banco Central para tratar de calmar 800 millones, más 200 de ayer, para tratar de calmar un dólar que sigue a la estampida, ¿no? Parece que no termina nunca y además no sabemos qué va a hacer el Banco Central en los próximos días. Digo, estos últimos meses vimos un comportamiento tan errático que ponen dólares, después dejan de poner, el dólar sube, vuelven a poner. Alguien está haciendo un gran negocio comprando dólares baratos. Hay negocio, ¿no? Daría la impresión. El que entra en el momento justo se lleva grandes ganancias y si el Banco Central no se pone firme en mantenerlo en este valor, el que compró hoy va a ganar respecto al que compró mañana. Y aunque se ponga firme, eventualmente, en algún momento, las condiciones macroeconómicas de la Argentina demuestran que en el mediano plazo los dólares no están. Hay una deuda en dólares muy alta, los mercados están cerrados, la liquidación de exportaciones ya no es obligatoria y la cosecha ya se liquidó. Las importaciones están abiertas, digo, hay un agujero ahí que no cierra y eso es lo que en el fondo percibe el mercado. Y en un marco de recesión profunda que se agudiza cada vez más, ¿no? Exactamente, y encima con estos datos de inflación, cualquier esperanza de que el consumo revitalice, con las paritarias básicamente congeladas, las promesas de reapertura han sido vanas, han sido muy escuetas, la inflación no va ni siquiera a estar en 32, por lo que estamos viendo. Faltan muchos aumentos, se llamó de nuevo a la audiencia pública del gas y tengamos en cuenta que cuando aumenta el dólar, las renegociaciones de tarifas se ponen más complicadas, así que se vienen nuevos aumentos en los próximos meses
y el bolsillo, bueno, lo va a acusar y eso se va a ver en la actividad. Paco, ¿y este ajustazo que les han metido a las provincias y a los municipios, qué buscan? ¿Ahogarlos financieramente? Bueno, tienen un desprecio total por el federalismo y el interior. Esto está claro. De hecho, nos está gobernando un partido vecinalista con una profunda visión centralista y portuaria, con una visión extractivista, porque entre la decisión de eliminar el Fondo Federal Solidario, también se resolvió mantener la baja de las retenciones a la producción primaria de soja, pero limitar a aquellos productos con algo de valor agregado, ya sea los reintegros a las exportaciones industriales o productos derivados de la soja. Es decir, se ataca el valor agregado, se ataca la industrialización de la ruralidad y se beneficia solamente a algunos grandes terratenientes que ya ni siquiera son argentinos porque son grandes pools de soja, pero para el año que viene, entre los más de 2.000 municipios, parajes, comunas que tiene la Argentina a lo largo y a lo ancho del país, más todas las provincias, se van a ajustar 50.000 millones de pesos. Tremendo. Omar, ¿y esto cómo se sale? Nosotros estamos convencidos, primero, que tenemos que seguir resistiendo. Tiene que haber una unidad mucho más amplia del movimiento sindical argentino, juntamente con los movimientos sociales, con las pymes, con las economías regionales. Y lo otro que un poco decía Paco, nosotros tenemos que reordenar el campo nacional y popular. Tenemos la obligación de presentarle el próximo año al conjunto de la ciudadanía una alternativa, demostrarles, como dijimos en el documento del PJ a la provincia de Buenos Aires en la última reunión que tuvimos, que otro camino es posible, otro país es posible, pero para eso necesitamos de la voluntad, de la férrea decisión de cuál es nuestro límite. Y ahí no puede haber confusiones. Y el límite es este gobierno. Entonces, esto que vos intentaste decir, aquel que se precie, por lo menos los que militamos en el peronismo, de peronista, tiene que hablar de qué peronismo está hablando. Si habla un peronismo que está muy cercano al actual gobierno, de ese peronismo nosotros lo desconocemos, no existe ese peronismo por otra parte, pero sí tenemos que hacer una base muy ancha de representación y el movimiento sindical tiene un papel más que importante que jugar. En una línea, Roberto, tengo que ir a la pausa, tengo que venir con Guillermo Carmona y los familiares del ARA San Juan, 9 meses hoy, no nos olvidamos en este programa. Si no los convocan, ¿qué pasa el lunes? Tenemos, el martes nos vamos a reunir como Frente de Unidad Docente, tenemos en suspenso una medida de 72 horas que la vamos a efectivizar. Y una cosa más, vamos a hacer un llamamiento a todas las centrales sindicales, a los gremios que se reunieron, a la Corriente Federal, a la CGT, las 2 CTA, hay que movilizarse por el tema del presupuesto y si esto sigue así, hay que preparar una medida de fuerza a nivel nacional nuevamente que ponga blanco sobre negro la decisión de los trabajadores de enfrentar el ajuste. Gracias, Gracias a todos, gracias Mara. Volvemos tras la pausa con Guillermo Carmona, con los familiares del ARA San Juan. Hoy, tremendo lo que le han hecho en la puerta de la Casa de Gobierno. Enseguida se lo vamos a mostrar. 44 olvidados para el gobierno, no para nosotros que lo seguimos recordando. Ya volvemos con ese tema.